el del robo del siglo de última. Pero yo vi bastantes. Este puede ser. La casa embrujada. ¿Y sirve? No sé. Había uno de los curas violines. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los curas violines, boludo. ¿Qué era esa cara? También podemos ver el del Peter Pan real. Domingo como cada bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? La verdad es que soy bastante escéptico en todo lo que respecta La escena, a sí, cosas yo la comí. fantasmagóricas, espíritus, demonios y cosas similares, y por eso es que nunca hago videos en relación a eso. Sin embargo, el tema de hoy, más allá de la temática fantasmagórica, me llama la atención por el fenómeno social que generó. Igualmente, más allá de mi escepticismo en torno a este tema, no soy quien para negar absolutamente todo lo que pasó, principalmente porque no estuve en el lugar de los hechos. Por lo tanto, el fin de este video no es convencerte de que algo existe o no existe, para nada. El fin de este video es simplemente dar a conocer y relatar hechos que ocuparon horas y horas en nuestra televisión y varias páginas de los diarios más reconocidos del país. Okay. Hoy vamos a hablar de la casa embrujada de General Madariaga y el revuelo mediático que eso generó. Supuestos espíritus, supuestos poderes sobrenaturales de un nene de 10 años al cual el periodismo y la gente estigmatizó por completo. ¡Poderes! Poder, yo tengo poderes, boludo. Yo tengo el maldito poder de leer mentes. Comisario que alarmó a toda una ciudad y en el medio de todo volar. eso, una casa de familia De ser pelado. a la cual ingresó literalmente todo el mundo. Empecemos con la historia de la casa embrujada de General Madariaga. Febrero de 1993, en una humilde casa de General Madariaga, en Buenos Aires, ubicada en Urrutia al 500, toda esta historia estaba por iniciar. ¿En dónde? General Madariaga. ¿Dónde es eso? Voy a aclarar antes de empezar que Madariaga era o es una ciudad bastante tranquila, con no más de 20.000 habitantes. Por lo tanto, fuera de lo común, iba a llamar bastante la atención. En esa casa que mencioné vivían María Ferreira, de 68 años, su hija Julia Ramona y su nieto, porque si no, Julio Nazareno. Vamos a estar 5 años. Una noche, según los integrantes de esta casa, mientras todos dormían, un vaso de plástico que tenía una bombilla se cayó solo desde una mesa. Y ese iba a ser simplemente el inicio de todo este caos. Según Julia, cuando bajó a ver qué había pasado, se apagaron las velas que iluminaban la casa, que por cierto no tenía instalación eléctrica. Antes de subir corriendo a su habitación, vio cómo los cajones de la cocina se abrían y se cerraban solos. Luego vio un cuchillo salir de uno de los cajones y clavarse solo en la pared. Cuando corrió junto a su hijo y a su madre para encerrarse en una pieza, vieron cómo las sábanas, las frazadas y las almohadas salían volando lejos de las camas. Luego, cómo las puertas del armario se abrían permitiendo que la ropa que estaba colgada salga volando. Y por último, cómo una mesa de luz que estaba al lado de una cama se movía de un extremo al otro sin que nadie la toque. La familia entera rápidamente fue corriendo hacia la comisaría, que se encontraba a tan solo unos metros de su casa. Pero por supuesto no fueron tomados en serio. Sin embargo, durante todo el día siguiente siguieron pasando cosas muy extrañas. Y por supuesto, pueblo chico, infierno grande, la voz se empezó a correr. Un vecino avisó a otro y ese otro a otro, y así como de repente, para el día lunes, había una gran multitud afuera de la casa esperando poder presenciar esos extraños hechos. Mientras tanto, los miembros de la familia seguían asegurando que veían cosas, como zapatos que caminaban solos sin que nadie los use, objetos que caían y puertas que se abrían. Incluso, los vecinos relataron ver de repente papas tiradas en el patio, papas que nadie había comprado. Y al generarse tanto revuelo y al tener esa multitud que no se movía de la casa de los Ferreira, algunos policías decidieron acercarse a ver qué sucedía. Uno de ellos fue el comisario, Claudio Mejías, que efectivamente, y como él mismo relata en un archivo que vamos a ver... Mejías me suena, es de algún otro caso, estoy seguro. Se involucró en alguna otra cosa que me suena el nombre. En unos segundos, presenció cosas extrañas. Rápidamente y a raíz de eso, decidió poner custodia policial a la casa. Luego, tuvo que venir el juez de Dolores, José Luis Machi, a revisar esa casa. Y por supuesto, los medios de comunicación comenzaron a enterarse de esto. Primero el diario La Capital,
Acto seguido, la agencia Telam y Es después cualquiera. los diarios de todo el país. Durante unos 5 meses todos los medios hablaron de este caso. Lo más irónico es que mientras que todo esto era un furor mediático, no sucedían más hechos inexplicables, o al menos los medios ya no informaban sobre estos nuevos hechos. Señora, ¿usted qué más nos puede agregar? Porque hay muchos trascendidos que, por ejemplo, sería él, que es el más pequeño de la casa, a ver si lo puede tomar nuestro camarógrafo, el que tendría, bueno, así como se dice normalmente, poderes extrasensoriales, que serían los que hacen mover las cosas. Extrasensoriales. No, le echan las culpas a mi nene, sí, pero él es un chico normal y no puede hacer una cosa de esta. Ahorita hicimos ingreso al lugar de los hechos, en la calle San Carlos Madariaga. No, muy Se pueden turbio. ver en este momento. Es muy turbio, amigo. amigo. Estamos mostrando el cielo raso, los distintos lugares. Yo después voy a contar más adelante una anécdota mía. Paranormal. En este lugar presuntamente las cosas volarían. Están los integrantes, el nene y la señora. 3 personas vivirían en este lugar. ¿Cómo va a estar loco el nene? Si lo hemos hecho revisar con fichodo, con todo y está lo más bien. ¿Por qué dicen los chicos que están? Vienen los chicos toda la pregunta para el nene. ¿Por qué me preguntan? Digo, porque dice que el nene está loco. Está para la cama, se corren las cobijas solas. Se van corriendo así, solas las cobijas en la cama, y quieren destapar todo como hoy que destaparon todo y tiraron todo para los pies. La cortina cuando se me cayó en la cabeza hoy venía deslizándose de a poquito y se me cayó encima. Y ahora hay cosas que se pueden mirar y se deslizan igual. Porque ahora se está deslizando la colcha de la cama. Vean, empezaron a patear la tranquera para entrar para adentro los de la casa. Ahora empiezan a hacer un desastre. En un momento dado se escucharon los golpes en las paredes, con plena medida. Después, Amigo, returbio. transcurrieron unos minutos, pude observar que un cajón de un aparador se abrió solo. Eso es lo que puedo decir de lo que yo constaté, lo que yo vi. La primera en aparecer No, mediáticamente hombre, fue Susi se ganan López, la mierda. una quiromántica, psicografóloga y tarotista, oriunda también de General Madariaga. Ella aseguraba No estoy que creyendo, todo pero me este pasa fenómeno eso y me hago, era un me hago poltergeist. monjo. Ya, nada que ver. Monje. Luego apareció un Monjo. pastor evangelista pentecostal, Pedro Istizarte, que aseguraba que todo lo que pasaba era obra del demonio. Es más, decía que una vez que logren librarse de ese espíritu, este iba a volver 7 veces más fuerte. Y no te olvides de ese nombre que va a ser mucho más importante al final de esta historia. También fue al lugar Enrique Márquez, el presidente del Centro Argentino de Investigación y Refutación de la Pseudociencia, quien días atrás había dicho en una entrevista que antes de hablar de casas embrujadas hay que establecer que no se trate de un fraude psicopatológico. Es más, todos debatieron en uno de los programas más vistos de ese momento, el programa de Mariano Grondona, Hora Clave. Acá hay 2 personas de Gran Madariaga, acá está a mi izquierda. La Yo señora caso Susi fútbol López. de esos programas. ¿Es de profesión Nunca vidente? existieron ahora. ¿O no? ¿O es vidente? ¿O usted ve? Sí, veo cosas y hago quiromancia. Hace quiromancia. ¿Esto que dicen allá, usted cree que es así? ¿Que está pasando cosas raras? Sí, ¿Y a qué atribuye esas cosas raras? por lo que he leído, considero que es un fenómeno poltergeist. ¿Qué llama usted un Testigo. fenómeno poltergeist? Y es el movimiento de objetos a causa de un espíritu burlón, un duende, un espíritu travieso. El pastor Pedro Estillarte también es de General Madariaga. ¿Cuál es su impresión, pastor, sobre el tema? Bueno, doctor, yo quiero decirle que yo representaba o estaba a cargo de una iglesia evangélica allí hace 3 años, 4 años que la había recibido, y al poco tiempo esta gente comenzó a ir a la iglesia y ya fueron 4 o 5 veces y ya con muchos problemas, gente que no tenía paz. Mi demonio Enrique Márquez. Por la escasez del tiempo voy a tratar de centralizar mi observación, los testimonios que yo he recogido e incluso lo que ha dicho el comisario Tu vieja no, la recogió. no se relaciona Sí, exactamente sí. con lo que me dijo a mí la señora María Ferreira, que es la dueña de la casa. Cuando él va a entrar, escuchó un ruido que se cae a un costado, en condiciones pésimas de iluminación, solo vela, se cae un jarro, se asusta y retrocede. Eso es lo que me dijo la señora Ferreira. ¿El comisario? El comisario. Entonces acá una autoridad policial hace todo un desastre en la comunidad de Madariaga porque hay una indignación por parte de la gente, porque se ven identificados con el tema de la brujería. ¿Cómo?
Se movió la campera de atrás. Mire, Enrique Morio, Enrique Márquez. por la escasez del tiempo voy a tratar de centralizar mi observación. Los testimonios que yo he recogido e incluso lo que ha dicho el comisario no se relaciona exactamente con lo que me dijo a mí la señora María Ferreira, que es la dueña de la casa. Cuando él va a entrar, escuchó un ruido que se cae a un costado, en condiciones pésimas de iluminación, solo vela, se cae un jarro, se asusta y retrocede. Eso es lo que me dijo la señora Ferreira. Que se muevan, acá en mi casa es normal. Una autoridad policial hace todo un desastre en la comunidad de Madariaga porque hay una indignación por parte de la gente, porque se ven identificados con el tema de la brujería y con todas estas cuestiones de hechizo. Entonces, lo mío, en resumen, es, no hay pruebas, y dudo que las vaya a encontrar alguien, de que haya fenómenos parapsicológicos de por medio, posesiones demoníacas o que haya una intervención demoníaca, y tampoco algo que tenga que ver con lo espiritista. Y hasta una agencia de turismo incluyó una parada en la famosa casa embrujada. Por otro lado, un grupo de parapsicólogos de Mar del Plata les habían asegurado a María y a Julia que quien estaba haciendo todas esas cosas inexplicables era su abuelo, Timoteo, que no había sido enterrado correctamente. Cabe aclarar que los parapsicólogos llegaron a esa conclusión ya que dijeron haber tenido una visión de un hombre canoso de 90 años. Ya vengo. Ya vengo. Cállate. Ahí volví, boludo. Me traje un vasito, ¿viste? Porque viendo que ya... La otra vez ya me canjearon como 8 veces lo de hidratación. Me lo spamearon una banda. Sentado en una cama. Básicamente la descripción de cualquier hombre de 90 años. Y es más, a Márquez le dijeron que después de que estos parapsicólogos fueron a la casa, se hizo una limpieza espiritual y con agua bendita y ya no pasaba nada. Parecía que milagrosamente esa malvada presencia se había retirado. Pero todo comenzó a dar un giro cuando en abril un vecino de los Ferreira llamado Mario Carolio relató a la prensa que una noche, cuando se acercó a la casa de los Ferreira para saber cómo estaban, comenzó a ver que diferentes objetos caían sobre el techo de la embrujada casa. Carolio corrió y se escondió atrás de un árbol, y desde ahí vio cómo Nazareno, el menor de la familia, tiraba cosas desde la ventana hacia el techo. Y ahí, la duda de que si quizás todo fue una manera de llamar la atención por parte de los Ferreira comenzó a sembrarse. Y acá esto es como para reflexionar. ¿Cómo hizo el pendejo? En otra oportunidad, hablando del caso de Valentina de Andrade, también estaba el tema de los niños en juego. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? Es la pregunta que uno debe hacerse, ¿no es cierto? Se refiere al niño de la casa embrujada porque allí, en la familia que habita esa casa que el periodismo ha dado en llamar pobre gente, digo yo, no, la casa embrujada de General Madariaga, vive un chiquito de 10 años que aparece de la opinión pública. Estaba re loco el pendejo. Sí, estaba reído. Como el principal responsable y sospechoso de todas las anomalías que ocurren. Al poco tiempo habló en los medios una señora de apellido Ochoa, quien vivía enfrente a la casa de los Ferreira. Dijo que una noche, para demostrarle a sus hijos que la historia era falsa, se escondió atrás de un auto y comenzó a tirar papas al patio para demostrarles que nada sucedía. Claramente nada sucedió, pero esas mismas papas, al otro día, fueron tomadas como una aparición sin explicación y altamente paranormal por la gente que a esas alturas ya estaba completamente sugestionada. Lo que finalmente terminó de, entre comillas, sepultar a esta historia para que los medios decidan dejar de darle importancia, es que la familia comenzó a pedir dinero a cambio de dar entrevistas, lo cual, por un lado, no es para nada ilógico, teniendo en cuenta que durante meses todos los medios y vecinos invadieron su privacidad y literalmente se metieron en su casa. Y así, después de 5 meses, la historia llegó a su fin.
La gente quedó con un sabor extraño. ¿De verdad habían sucedido los hechos o fue todo un invento de la familia para tener atención y lograr ganar unos pesos? ¿Finalmente la casa estaba libre de espíritus como ellos decían o aún sucedían más cosas extrañas? Nada más se supo. Pero ahí no termina todo. En 2018, cuando se cumplieron 25 años de toda esta historia, el diario Clarín publicó un informe con el cual fue posible este video, y varios medios más comenzaron a recordar este hecho. Y en ese momento apareció Nazareno Nahuel, a quien, como dije, mucha gente acusaba de haber inventado esta historia junto a su familia, y decidió contar su versión. Según sus propias palabras, todo este hecho se produjo sencillamente por venganza. Él cuenta que tanto él como su madre y su abuela asistían a una iglesia pentecostal, a la iglesia del pastor Pedro Istillarte. Sí, el mismo que decía que el demonio iba a volver 7 veces más fuerte. Sin embargo, la familia Ferreira comenzó a sentirse incómoda, ya que, según Nazareno, el pastor comenzó a enamorarse de Julia, su madre. Por lo tanto, decidieron abandonarla, cosa que al pastor no le gustó para nada. Es más, cuando la familia decidió comunicarle que no iban a asistir más, según Nazareno, el pastor les dijo: cuando salgan de la iglesia y lleguen a su casa, acuérdense de que el demonio los está esperando. La familia se negaba a volver a la congregación pentecostal, lo que hizo que el pastor, junto a muchos de sus fieles, comiencen a despertar espíritus. ¿Cómo la tienen los católicos en el 7? Nazareno asegura que esa es la verdad de los hechos, y que incluso la limpieza final de la casa la hizo un pay umbanda, y que desde ese momento la casa es tan normal como cualquier. ¿Un pay umbanda? ¿Qué es eso? Pero, sin embargo, la historia de Nazareno y las explicaciones de Márquez tienen un pequeño punto en común. El tema del pastor evangelista, ex pastor evangelista, con quien nosotros estuvimos y lo hemos entrevistado, cuando yo viajé, cuando me llamó la gente para viajar a Madariaga, y yo ya tenía noticias de que esta gente había abandonado la iglesia católica, se había vuelto a una iglesia evangelista, lo primero que pregunté es si esa iglesia evangelista no era pentecostal. Confirmado. Cuando llegamos allá, el pastor que ellos visitaban antiguamente, hace 3 años, no digo antiguamente, hace 3 años, era pentecostal. Estuvimos más de media hora escuchando sermones referentes a exorcismos que realizaba Jesucristo en los evangelios y demás. O sea que siempre estaba alimentada esa familia con el pensamiento de esa posibilidad de que el demonio puede influenciar sobre ellos. Y es más, hace 3 años había un antecedente de esto, que ellos ya tenían unas visiones en un árbol, y bueno, él fue, oró porque parece que era un pájaro que se le cayó la cola de comadreja y toda una historia tejida alrededor de eso. Y él, pensando que podía estar la posibilidad del demonio en juego, fue, oró, y bueno, ¿qué hizo? Alimentar el pensamiento mágico. No le dijo, andá, lavate la cara y ponete a dormir y olvídate de esto. No, fue, oró, y de esa manera está haciendo, simplemente alimentando esa creencia. Hasta el día de hoy no hubo ningún otro caso similar que se difunda mediáticamente tan rápido. Lo más loco de todo es que no hay registros de básicamente nada. Solo relatos de los supuestos testigos. Testigos que dicen haber visto moverse cosas, otros que dicen haber visto cómo Nazareno provocaba los ruidos, y hasta el relato del mismísimo Nazareno, refutando todo lo anterior y dando su propia versión. Y sin embargo, a pesar de solo haber relatos que se pisan entre sí, este caso llegó hasta el programa más visto del momento. Incluso hay gente que cree que se le dio tanta difusión para tapar alguna otra noticia. A todos nos gustan las historias paranormales, y como siempre digo, si los medios le daban tanta difusión es porque mucha gente lo veía. Es más, muy pocos medios invitaban a Márquez, quien daba las explicaciones quizás más racionales. Ahora vemos esa. Nadie ha demostrado hasta ahora que los fenómenos parapsicológicos en esas condiciones se manifiesten, y es más, en ningún lugar. No hay pruebas científicas. Entonces no podemos hablar sobre falta de evidencias, empezar a teorizar. Primero busquemos las evidencias, después teoricemos. El día que encontremos esos fenómenos extraños, y bueno, bienvenidas sean las teorías explicativas. Sino que rellenaban horas y horas de programación con un sinfín de personajes de todo tipo. Mediums, videntes, tarotistas, espiritistas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que sobre esta historia hay como mínimo 3 teorías, algunas más racionales que otras. Una verga la historia. Cada uno sacará sus propias conclusiones. Espero que les haya gustado esta nueva... Es verdad, es una verga la historia. Es nefasta. Pero bueno, boludo, la historia de los mentirosos. Sí, amigo. Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe cómo brego. 20 años seguimos invicto en esto, yo soy Diego. En la copa del 86 reventando la ley, no hay defensa que pueda conmigo, baby.